El rugido del mar. El golpe de las olas contra los acantilados. En lo profundo de los océanos, donde la luz no puede llegar, habita una de las deidades más poderosas del panteón griego. Poseidón. Señor de los mares, controlador de las tormentas y los terremotos, su ira era tan vasta como los océanos que gobernaba. Pero, ¿quién es realmente Poseidón? ¿Y por qué su nombre resuena en la mitología griega como una figura tanto venerada como temida? Hoy, exploraremos la historia completa de esta divinidad, desde su nacimiento hasta su legado en la cultura moderna. Todo comienza con los titanes Cronos y Rea, dos de las figuras más importantes de la mitología griega. Cronos, temeroso de ser derrocado por sus propios hijos como él lo había hecho con su padre Urano, devoraba a cada uno de ellos al nacer. Pero Rea, su esposa, cansada de ver a sus hijos caer uno tras otro, urdió un plan para salvar a su hijo menor, Zeus. En un momento crucial, entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales, engañándolo para que creyera que era el recién nacido. Zeus, escondido en una cueva en la isla de Creta, creció en secreto bajo la protección de ninfas y fue criado con cuidado para un día desatar su venganza. Cuando Zeus alcanzó la madurez, con la ayuda de su abuela Gea, hizo que Cronos vomitara a sus hermanos, liberando a Hestia, Deméter, Hera, Hades y, por supuesto, a Poseidón. Juntos, los hermanos se aliaron en una épica guerra conocida como la Titanomaquia, luchando contra los titanes por el control del cosmos. Tras su victoria, los tres hermanos principales, Zeus, Hades y Poseidón, decidieron dividir el mundo entre ellos. Zeus se convertiría en el rey de los cielos y los dioses, Hades gobernaría el inframundo y Poseidón obtendría los mares. Pero esta división del cosmos no fue una mera separación de dominios físicos, sino también de fuerzas elementales. Poseidón no solo controlaba los océanos, sino que también tenía poder sobre los ríos, lagos y todas las aguas en general, lo que le otorgaba un papel vital en la vida cotidiana de los antiguos griegos. Además, su dominio sobre los terremotos lo convirtió en una figura dual, tanto creador como destructor. Este equilibrio entre creación y destrucción era una de las características más fascinantes de Poseidón. Mientras Zeus gobernaba con el trueno y la justicia y Hades presidía la muerte, Poseidón representaba la naturaleza impredecible y a menudo peligrosa del mar y la tierra. Su tridente, símbolo de su poder, no solo era una herramienta para controlar las aguas, sino también un arma temible que podía hacer que la tierra se partiera en dos. Según algunas versiones, este tridente fue forjado por los cíclopes, los mismos artesanos divinos que crearon los rayos de Zeus. Cada golpe de su tridente podía desencadenar terremotos, maremotos e incluso crear islas. Algunos relatos sugieren que muchas de las islas del Egeo surgieron por los caprichos de Poseidón, quien, al golpear el fondo del océano, provocaba que la tierra emergiera del agua. Poseidón, a lo largo de la mitología, también fue asociado con la creación de ciertos animales, y no solo del caballo. En su intento por cortejar a Deméter, en su forma de yegua, el dios creó diversos animales acuáticos y terrestres en su desesperado afán por impresionarla. Este mito resalta su conexión con la naturaleza en todas sus formas. Aunque el caballo fue su creación más famosa, otros relatos mencionan que los delfines, focas y criaturas marinas fueron también resultado de sus intentos fallidos antes de dar con el caballo perfecto. A nivel simbólico, los delfines son un símbolo recurrente en la iconografía de Poseidón, ya que estos animales eran vistos como compañeros de los marineros, guiándolos a puerto seguro. Los antiguos griegos solían ver a los delfines como criaturas sagradas, y matar uno era considerado un sacrilegio. Este simbolismo también nos recuerda la dualidad de Poseidón, protector de los marineros, pero al mismo tiempo, el causante de tormentas si no se le rendía el debido respeto. Además de sus animales sagrados, Poseidón fue clave en el desarrollo de ciudades marítimas como Corinto, donde era especialmente venerado. En esta ciudad, se celebraban festivales llamados los ísmicos, donde los juegos deportivos en honor a Poseidón atraían a competidores y espectadores de todas partes del mundo griego. Estos juegos no solo celebraban las hazañas atléticas, sino también la conexión entre el dios y el mar, un recordatorio del poder que los griegos sentían que él tenía sobre sus vidas cotidianas. En estos eventos, tanto las carreras de caballos como las competiciones de remo eran particularmente populares, reflejando la importancia de los caballos y los barcos en su culto. Poseidón no solo era un dios que reinaba sobre los mares y los terremotos, sino también sobre los destinos de aquellos que navegaban por sus dominios. Las ofrendas a Poseidón antes de un viaje marítimo eran comunes en la antigua Grecia.
Los marineros le pedían protección y calma en las aguas, sabiendo que, en cualquier momento, una tormenta inesperada podía surgir por un desaire o por su furia impredecible. En particular, las estatuas de Poseidón adornaban los puertos de ciudades costeras como Pilos y el propio puerto del Pireo en Atenas, recordándoles a los viajeros el poder divino que regía los mares. Uno de los episodios más famosos de la mitología griega es el conflicto de Poseidón con Ulises. Después de que el héroe griego cegara a su hijo Polifemo, el cíclope, Poseidón desató una tormenta tras otra para impedir que Ulises regresara a Ítaca. Esta historia, narrada en la Odisea, refleja la naturaleza vengativa del dios y su capacidad para controlar el destino de los mortales. Pero lo más interesante es que, aunque Poseidón perseguía a Ulises, nunca buscó matarlo directamente, sino que prefería retrasar su regreso, atormentándolo con una serie de desafíos. El poder de Poseidón no era solo físico, sino también psicológico, controlaba no solo el agua, sino también el tiempo y la paciencia de aquellos que lo desafiaban. Es curioso notar cómo, aunque Poseidón es una figura destructiva, también tiene un papel creador en la mitología. A él se le atribuye la creación de la isla de Delos, un lugar sagrado para los griegos, donde nacieron los dioses gemelos Apolo y Artemisa. Delos fue una de las islas que, según el mito, surgió de las profundidades del océano gracias a un golpe del tridente de Poseidón. Esta capacidad para crear y destruir refleja la dualidad inherente en su carácter, lo que lo convierte en uno de los dioses más complejos del panteón griego. Pero el poder de Poseidón no se limitaba solo a las aguas de la tierra. En algunos relatos se menciona que Poseidón también tenía influencia sobre el océano cósmico, el vasto mar primordial que rodeaba el mundo según la cosmología griega. Este océano, llamado Okeanos, era considerado la fuente de todas las aguas de la tierra, y algunos mitos sugieren que Poseidón podía acceder a este reino para obtener aún más poder. Esta conexión con el cosmos lo elevaba por encima de un simple dios del mar y lo situaba como una figura cósmica, conectada con el orden universal. Volviendo a las rivalidades de Poseidón, su disputa con Atenea por la ciudad de Atenas es uno de los episodios más famosos de la mitología griega. Aunque perdió la competencia, la lucha por la ciudad fue más allá de un simple concurso de regalos. Atenas representaba el progreso, la sabiduría y el intelecto, mientras que Poseidón encarnaba las fuerzas primordiales de la naturaleza, el mar y el caos. La elección de los atenienses simbolizaba su preferencia por la estabilidad y la civilización, pero la ira de Poseidón perduró y muchos desastres marítimos se atribuyeron a su descontento. A pesar de su derrota, el dios del mar nunca perdió su estatus como una deidad crucial en la cultura griega. Su influencia no se limita solo a los antiguos griegos. La imagen de Poseidón ha perdurado a lo largo de los siglos, apareciendo en el arte, la literatura y la cultura popular de todo el mundo. Desde la Ilíada de Homero hasta la saga moderna de Percy Jackson, donde es retratado como el padre del protagonista, Poseidón sigue siendo una figura relevante. En la actualidad, lo encontramos representado en majestuosas estatuas que adornan plazas y puertos, con su tridente como símbolo de su poder inquebrantable. Poseidón sigue siendo un dios que inspira tanto miedo como admiración. Desde las profundidades del océano hasta las leyendas que aún se cuentan hoy en día, su poder no ha sido olvidado. Ya sea en los mitos antiguos o en las historias modernas, Poseidón sigue siendo un recordatorio de la naturaleza impredecible del mar y la fuerza indomable de la voluntad divina. Si te ha fascinado la historia de Poseidón, el rey de los mares, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Qué otro mito te gustaría que exploremos? Sumérgete con nosotros en más historias épicas de la mitología griega, donde los dioses y héroes se enfrentan a fuerzas más allá de nuestra comprensión.